Bueno, y dentro de todos estos códigos ya no salimos de la anatomía, de los vectores, de los movimientos de la energía. Fuimos emergiendo de nuestras raíces, accedimos al movimiento, intuimos el cerebro y el pensamiento, conectamos el pensamiento al movimiento, el movimiento al pensamiento, y vimos en ellos fases de un solo proceso, un proceso de exteriorización que llamamos el movimiento, un proceso de interiorización que llamamos el pensamiento, pero un solo proceso, un campo unificado. Insinuábamos también la aparición del sentimiento, de la emoción que representa también una forma de energía bien peculiar, bien particular, que ha gestado toda la evolución. La emoción que tiene una serie de códigos químicos, de moléculas especiales cuidadosamente preservadas a lo largo de la evolución, que son pequeñas cadenas de aminoácidos o los neuropéptidos. La emoción que está en relación con nuestra capacidad de adaptación a la vida, con la capacidad de ponerle sangre y vida al pensamiento, con la capacidad de darle colorido a una vida que de otra manera sería una vida oscura, gris o en blanco y negro. Así que ya estamos entrando en un capítulo bien especial. Tenemos el cerebro, el sistema nervioso central, las extremidades, la posibilidad de movernos, pero tenemos un centro, y ese centro, que es como un centro magnético de referencia, es aquello que nos permite la magia de la emoción, la magia del sentimiento, y ese centro está conectado a dos prodigiosos cerebros periféricos. Uno de esos cerebros es el cerebro del tracto digestivo, que es un cerebro muy rico en neuropéptidos. Hay más neuropéptidos en el tracto digestivo que en el mismo sistema nervioso central. Es decir, ahí tenemos una gran riqueza de esas moléculas que hacen la traducción entre las emociones y la fisiología. Y tenemos otro prodigioso cerebro, que es el del corazón, considerado como un cuarto cerebro. El corazón también es un gran procesador y ordenador de nuestras emociones. Así que ya estamos mirando cómo en el símbolo humano, esto que es el plexo solar y el plexo cardíaco alrededor de la barrera diafragmática, tenemos una prodigiosa conexión entre lo que es la vida instintiva y lo que representa propiamente la manifestación del amor. Cuando vemos esas dos dimensiones o esas dos polaridades muy estrechamente asociadas al código del sentir, entonces empezamos a ver también esa dimensión interior del pensamiento, exterior del movimiento, y esa dimensión integradora del sentimiento, allí donde la emoción y el pensamiento se encuentran para mover el movimiento, para darle sentido al movimiento, para que no solo sea un movimiento automático, sino un movimiento estrictamente humano, es decir, un movimiento creador, sino un movimiento que siempre va hacia un grado de libertad mayor. Entonces aquí se insinúan esas tres dimensiones, la del pensar, la dimensión del sentir y la dimensión del actuar. Pero cuando conectamos esas dimensiones nos vamos a dar cuenta que la dimensión del actuar está muy ligada a la manifestación energética del campo físico, que la dimensión del sentir está muy ligada a un campo mucho más sutil, que también es energía e información, pero mucho más sutil. Y ese campo es el campo emocional. Y que la dimensión de la mente obviamente está ligada al pensamiento, que puede percibir o conectar o precipitar el mundo de las ideas o el mundo de los arquetipos. Aquí tenemos algo maravilloso, y es cómo nosotros, a través del pensar, el sentir y el actuar, podemos integrar esas interfaces de nuestro campo mental, de nuestro campo emocional y de nuestro campo físico, revelando
un campo de integración o de unificación mayor, un campo de conciencia mayor. A ese campo lo vamos a llamar nuestra persona o nuestra personalidad. Cuando sí la personalidad se unifica, cuando se integra, cuando podemos ser maestros de nuestros pensamientos, cuando podemos unir nuestros pensamientos a través de un correcto sentimiento, un sentimiento liberador que es genuinamente un sentimiento de amor, entonces vamos a poder generar la armonía del movimiento, la euritmia del movimiento, vamos a poder acompasar y armonizar nuestros ritmos, vamos a tener un instrumento preparado, la personalidad, para que el músico en nosotros pueda tocar el instrumento, le pueda arrancar a ese instrumento ya bien templado y afinado las notas que vinimos a dar en la vida. Aquí estamos encontrando una dimensión mucho más profunda y más funcional del símbolo humano, y es la dimensión en la cual nosotros podemos integrar la personalidad para que no nos resistamos a lo que es el propósito del habitante interior, aquel que puede utilizar nuestro instrumento, que somos nosotros mismos. Una dimensión de nosotros es el campo físico, es un campo de conciencia. Otra dimensión es el campo emocional, una dimensión superior es el campo mental. Esas tres dimensiones integradas son una nueva dimensión nuestra, un campo unificado, que es el campo integrado de la personalidad, y allí una dimensión aún superior, más incluyente, que empezamos a contemplar dentro de nuestra humanidad, es la dimensión del alma. Miremos que es bien bonito. Hablábamos del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, que van ascendiendo a través del instinto hacia el amor, hacia la conciencia reflexiva, y vamos naciendo allí desde esos tres reinos al cuarto reino, que es el reino humano. Cuando integramos esos cuatro reinos tenemos una persona o personalidad integrada, y esa personalidad integrada representa el puente a través del cual podemos ir ascendiendo hacia el quinto reino, hacia la quinta esencia, que en nosotros representa el reino del alma.